Hola, mi nombre es Doris Quiroga y empecé a hacer estos videos porque el año pasado tuve dos cánceres juntos, un melanoma y cáncer de mama, y me puse a estudiar porque soy médica, también estudié bioquímica, 2 años de bioquímica y siempre las ciencias fueron mi pasión. Así que con un diagnóstico así y con tan pocas respuestas de la medicina tradicional, me puse a estudiar. Por suerte arranqué como creo que arrancaría alguien que está totalmente desorientado y escuchando a las personas que ya se habían curado de cáncer con alguna terapia, ya sea tradicional o no tradicional. Pero empecé a escuchar y ahí les muestro un libro que es el autor, pero yo arranqué con su página web que tiene todo un programa y guía de cómo guiarse cuando uno le dan un diagnóstico de cáncer. Bueno, se llama chrisbeatcancer.com la página y Chris Ward es el autor. Él luego compró el libro, me lo regaló mi hermano. Y bueno, Chris hizo como juntó muchos casos de sobrevivientes de cánceres grado 4, estadios 4, que como médica sé que no son curables y que realmente son de muy mal pronóstico. Y bueno, cualquiera que tiene un diagnóstico de linfoma, melanoma, cáncer de páncreas, no sé, son todos diagnósticos que uno no quiere tener. Y lo bueno es que Chris te da una guía y te dice, si tenés cáncer no fue por mala suerte, por la parte genética, es porque hiciste algo mal, tenés que reformular tu vida. Y él dató un programa de 10 pasos, pero bueno, yo era muy complejo para mí porque bueno, yo estaba un poco sola con todo esto, porque el ambiente médico en Argentina no está preparado para encarar el cáncer como una enfermedad sistémica, lo ve como algo muy localizado. Les cuento mi historia. Yo tuve un lunar con melanoma en mi brazo izquierdo y después de operarme, mis médicos me dijeron, estás curada y no necesitas hacer más nada. Yo ya había empezado a estudiar todo este tema, apenas tuve el diagnóstico antes de operarme, y ya sabía que el cáncer es una enfermedad sistémica. O sea, la medicina tradicional tiende a encajonarlo como un cúmulo de células en algún lugar del cuerpo, saco ese cúmulo de células y si está encapsulada, ya estás curado. Pero no es tan así, porque después vienen las recidivas y después vienen las metástasis y viene todo eso. Entonces yo en mi estadio de 41 años no quería morirme de cáncer y no quiero. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Porque yo siempre cuidé a mi salud, o sea, o intentaba dentro de la información que yo manejaba como interesada en mi salud y como médica. Pero lamentablemente cuando empecé a aprender y empecé a leer, bueno, les voy a contar los highlights de mi aprendizaje porque esto es un video que yo creo que los inspire a seguir viendo más, porque cuanto más sepan, mejores decisiones van a poder tomar sobre su propia vida. Así como pude yo cambiar mucho en mi vida y mejorarla y hoy estar así como me ven, sintiéndome bárbara, yo quiero que esto le pase a ustedes. Y lo bueno es que la gente alrededor mío que empezó a tomar alguna de las decisiones que yo tomé, porque vieron los buenos resultados que tuvo en mí, también están viendo excelentes resultados. Pérdida de peso es la más obvia, evidente y más rápida. O sea, si estás haciendo dietas y no sabes qué hacer y por qué no perdés peso, ni los nutricionistas te van a decir lo que yo te voy a decir, porque yo he ido a nutricionistas y me han dicho, o sea, cualquier cosa menos lo que me tenían que decir. Pero bueno, yo creo que si hablamos de nutrición, este es el libro que tienen que comprarse y leer, que se llama El estudio de China por Colin Campbell y su hijo Thomas Campbell II. Es un estudio muy amplio que tiene, no sé, ya no recuerdo, pero más de 20 años estudiaron un grupo enorme de personas en China y de acuerdo a su dieta, lograron establecer conexiones muy relevantes sobre la nutrición. Básicamente, no hay que comer proteína animal ni procesados. O sea, es como el gran resumen de todo esto. Especialmente si tienen que arrancar por algún lugar, arranquen por los lácteos. El doctor Campbell había leído un estudio hecho en India,
en el cual tenía dos grupos de ratas, uno que consumía caseína, que es la proteína de la leche, o sea, le daban leche, y otro que un 20% de su dieta estaba basado en eso, y otro grupo que tenía un 5% basado en caseína, o sea, un grupo con muchos lácteos, un grupo con casi nada de lácteos. La cuestión es que el grupo de ratas que consumía caseína un 20%, el 100% de esos ratas, y luego lo hicieron en ratones, o sea, 12 especies, el 100% desarrolló tumores. El 100%, o sea, es terrible. O sea, cuando uno estudia fármacos hace lo mismo, prueba primero en ratones y ratas, es como la primera especie mamífera que uno prueba y realmente después son extrapolables los resultados. Así que bueno, acá lo que él encontró en el estudio de China lo volvió a encontrar con los ratones, o sea, lo que epidemiológicamente, estadísticamente tenía sentido, luego lo pudo demostrar en su laboratorio con animales. No tiene desperdicio este libro y les termino de contar el episodio sobre los ratones. Él tenía dos grupos, ponerle que tenga 100 ratones, 50 comían mucha leche, lácteos y el otro 50 no. Los 50 que comían lácteos, a los 100 les dio aflatoxina, que es una toxina que genera cáncer, o sea, en cantidades suficientes genera cáncer. Pero ¿qué pasó? Los que tenían una dieta basada en vegetales y sin proteína animal, ellos no desarrollaron el cáncer, a pesar de la exposición tóxica. En cambio, los que tenían los que consumían la caseína en cantidad y la aflatoxina, que era el químico cancerígeno, todos desarrollaron cáncer. Después de este grupo agarró un pequeño subgrupo y lo cambió de dieta, y lo mismo hizo con este. Adivinen qué, los que cambiaron de dieta, el 40% se pudo salvar, el otro no, ya era muy tarde. Y del otro grupo, el que empezó a consumir la caseína, se enfermó todo, ¿sí? Entonces, queda clarísimo que los lácteos son nocivos. Ese fue mi primer paso, dejar los lácteos, todos sus derivados, o sea, eso es casi todos los panificados en Argentina, porque si leen las etiquetas y aprendan a leer etiquetas, las etiquetas de los alimentos, de todos los panificados, casi todas tienen leche en polvo. O sea, out, todos los panificados. Todo lo de la panadería, la mayoría tiene manteca. O sea, no hay factura casi sin manteca. O sea, los budines, las tortas, no sé, todo eso, auf Wiedersehen. Chau, chau. Así que, bueno, eso es un poco el por qué no hay que comer y azúcares. Bueno, azúcar, yo les voy a explicar lo que rápidamente a mí me hizo dejar el azúcar así. El cáncer se alimenta de azúcar y es algo que lo sabemos. ¿Por qué? Los médicos todos sabemos, pero a veces nos cuesta hacer el clic final para dejar el azúcar. Pero yo les explico qué pasa. Cuando te están haciendo la estadificación del cáncer, que a mí me tuvieron que hacer, te dan una azúcar marcada radioactivamente. Entonces, ¿qué es? Una molécula de azúcar que se le pone algo radioactivo y entonces esa azúcar va a buchonear donde está creciendo un cáncer, donde está metabólicamente más activo. A ver, hello, si consume mucho azúcar es lo que el cáncer usa para vivir. Entonces, cuando vos menos azúcar le des, menos probabilidades va a tener de crecer. O sea, si lo usan para marcarlo, es porque el cáncer constantemente está usando eso en proporciones enormes. Después aprendí de que todos los tumores tienen una sobreexpresión de los receptores de insulina. A mucha gente le debe sonar como chino esto. Pero bueno, los receptores son una proteína genéticamente producida, ¿no? O sea, nosotros todas las proteínas que tenemos las producimos nosotros con nuestro código genético, y las células cancerosas tienen muchísimos receptores de insulina. Es más, hoy en día el receptor de insulina es a donde va el azúcar, y ahí también van a entender el tema de la diabetes, ¿no? O sea, mucho azúcar, la insulina se inyectan, bueno. El receptor de la insulina es donde va la insulina que genera el páncreas, y cuando se unen abren como un portoncito y el azúcar entra a la célula para alimentarla.
las células de cáncer tienen un montón de portoncitos, un montón de receptores y meten un montón de azúcar adentro. ¿Qué pasa? Porque son hipermetabólicas, hacen mucha cosa dentro de ellas todo el tiempo. Entonces, cuando no le damos azúcar, se quedan sin combustible para seguir recreándose, reproduciéndose, seguir haciendo lo que hacen, que no queremos que hagan, ¿no? Entonces, según este, ¿no?, entendimiento, eh, bueno, yo dejé de comer todo aquello que tenía azúcar, blanca y negra y todo tipo de azúcar. Así que bueno, el cómo les voy a hacer otro video.